súbita de su oído izquierdo y que el tiempo de enfermedad es de 37 días y su inicio fue súbito, como dije, y de forma repentina. Ahora, la enfermedad actual, como vimos, menciono también que este cuadro de pérdida súbita, una semana antes tenía vértigo, que es un vértigo rotatorio y que evolucionó a ataques más cortos y frecuentes y además tinitos permanentes. Entonces, en el examen físico, la endoscopía está normal. En el examen neurológico también no se halló nada. Ya, y en el laboratorio se diagnosticó. ¿Me puedes volver a leer la El paciente acude por pérdida auditiva repentina en el oído izquierdo, 37 días de evolución y que refiere un cuadro muy reducido por un vértigo rotatorio. Una semana de que evolucionó a las cuadros frecuentes Entonces también en casos complementarios se le hizo un hemograma y se recuenta el leucocitos estaba normal, el PCR estaba un poquito elevado de 8 miligramos y en la serología de COVID está negativa y en el video de nistagmoscopía sí mostró un estímulo central espontáneo ante el lado derecho. Y en las pruebas auditivas como la audiometría tonal se encontró una hipoacusia subcoclear unilateral izquierdo con un umbral auditivo de 100 decibelios. Ahora, la potencial evocado auditivo del tronco encefálico en ahí se confirma la hipoacusia izquierda. Ya, y también se le hizo complementariamente la resonancia magnética, en donde se ve una recuperación de señal en lo que es en la cóclea izquierda, en el T1, y cuando se le introduce el algodominio, esa intensidad estaba lo mismo, no es que se volvió a intensificar, lo que nos descartaría, o bueno, no nos estaría sospechando de un tumor o de una inflamación, más bien de algo hemorrágico. Y en esta es la estructura, en el oído interno, la parte de la cóclea y el vestíbulo. En la resonancia donde se mostró la intensidad en esta parte, en la cóclea. Recordemos que la cóclea está en la función más de la audición, mientras que el vestíbulo está más encargado de la visión. Ya, los diagnósticos diferenciales son estas. Y el tratamiento que se le hizo al paciente es un corticoide intravenoso de 1 miligramo por kilo día durante 10 días. Aquí seguido de oralmente que se vaya disminuyendo. A través se administra vasodilatadores y también la oxigenoterapia hiperbárica, que son 15 sesiones, y por lo que el paciente después de 7 días se mostró un mejoramiento. Lo que es en el vértigo y tinitos desaparecieron y la audición mejora un poco a 75 decibelios. Ahora, por eso se le prescribió audífonos y con eso el paciente mejoró un poco y escuchaba lo que le permitía reactivar sus actividades normales. ¿Qué más? Y eso es todo. Primero que ese caso es bien extraño. Lo habíamos puesto una conclusión con vértigo en el sentido de que hay sordera súbita prolongada. La sordera súbita prolongada es una sordera que se presenta en los 3 primeros días. Toda su sintomatología tiene que estar dentro de los 3 primeros días y que de ahí el vértigo implica un peor pronóstico. Pero lo que han descrito ustedes es otra cosa. ¿Por qué? Primera pregunta. ¿Por qué esto no le podemos decir que es una sordera súbita temprana? Lo que pasa es que el
paciente en sí fue súbito porque nos confirma que antes de 72 horas había perdido la audición, pero él no acudió durante los 17 días posteriores al hospital. Esa es la respuesta del grupo, ¿no? Porque después no quiero otras respuestas más. Ya. No es cierto. Cero. ¿Por qué? Porque el cuadro comenzó desde el vértigo de la primera semana. Ustedes dicen que tuvo una sordera y 7 días antes tuvo un vértigo. Entonces el cuadro comienza desde el vértigo, porque el vértigo y la audición estamos refiriéndonos a las dos funciones del oído. O sea, el oído se comenzó a afectar desde el vértigo. Primer punto. Segundo punto. Han llegado a la conclusión de que era una hemorragia intralaberíntica. Correcto. Primero, ¿cuáles son los criterios para poder diagnosticar hemorragia intralaberíntica? ¿Qué antecedentes te hacen pensar en hemorragia intralaberíntica y en la resonancia que se encuentra en hemorragia intralaberíntica? Bueno, sabemos de que por sí o sí se tiene que pedir la resonancia y tiene que estar ahí hiperpigmentado en esa zona de la cóclea. Y Hiperpigmentado. o sea, más hiperintensa, perdón. Que Estamos hablando de resonancia, sí, de intensidad. Entonces, en una hemorragia intralaberíntica, en T1 no se encuentran en puntos de hiperintensidad. No es que toda la cóclea está hiperintensa, sino tiene puntos en T1, puntos de hiperintensidad. Y eso habla de que hemorragia intralaberíntica. ¿Y en qué pacientes se puede pensar? En pacientes que tienen alguna coagulopatía. No se puede procesamiento, por ejemplo, un paciente que tenga una leucemia. En esos pacientes no es usual, como te digo siempre, pero no es usual que una persona normal tenga una hemorragia intralaberíntica. Y eso se expresa como una sordera súbita. Entonces, el vértigo que tuvo hace una semana, entre comillas, no encaja en el cuadro. Entonces hay que ver cuál causa de vértigo, que lo pueden estar refiriendo una semana antes, puede haber estado ocasionando ese vértigo y coincidentemente. es que en sí es un caso raro porque encontramos que la hemorragia intracoclear es una causa rara de lo que es una hipoacusia neurosensorial. Porque hay más, pero bueno, decidimos elegir este caso. Claro, por eso yo les dije, cuando busquen ustedes un caso, un caso fácil. Porque yo les voy a hacer las preguntas sobre el caso. Si algo no cuadra, ustedes van a tener que preguntarlo. Es que, por ejemplo, en otras etiologías aparecía síndrome de... El primer punto no sabes, hasta ahorita estás. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Si fuera un cuadro que comenzó hace 7 días con vértigo y después se añade sordera súbita, ¿cuál es el diagnóstico más importante que se debería tener en cuenta? En ese caso, sí, encontraron hemorragia intralaberíntica en la resonancia, correcto. Pero hasta antes de eso, porque no era típico, ¿qué se debió haber pensado? Tengo un paciente que hace vértigo y después hace sordera súbita o sordera rápidamente progresiva. ¿Cuál es la patología que yo debería haber pensado inicialmente para poder pedir la resonancia? ¿Cuál?
Es que estamos entre enfermedad de Meniere y también una isquemia por la arteria. Y la otra, Esto, lo primero cuando ustedes tienen un oído que se está destruyendo, entre comillas, rápidamente en sus funciones auditivas, que puede ser zumbido o sordera, y vestibular, lo primero que tienen que pensar, neuritis cocleovestibular. un ratito, ¿qué estoy hablando? Es enfermedad autoinmune o interna. Enfermedad autoinmune y interna. ¿Estás mintiendo o estás...? Lo primero que tienen que pensar es una enfermedad autoinmune o interna. Porque la autoinmunidad te puede dar rápidamente progresiva, lentamente progresiva, por ondas, o sea, que mejora, después otra vez empeora, le das corticoides, mejora, le dejas los corticoides, vuelve a empeorar. Puede atacar un oído o dos oídos, puede ser asimétrica, a los meses comienza con el otro oído, o al año comienza con el otro oído. Enfermedad autoinmune o interna. Puede ser primaria o secundaria. Primaria solamente en el oído o es parte de la expresión de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, tenía artritis reumatoide en iris. Ahora, una enfermedad autoinmune del oído interno, ¿cómo se expresaría en la resonancia? Con toda la cobre encendida. Hiperintensidad en cóclea. O en todo el oído interno. Si es que yo pienso en una enfermedad autoinmune del oído interno. O sea, sí, en este caso se encontró una hemorragia intralaberíntica, pero por historia se pedía igual la resonancia, pero yo lo que estaba esperando encontrar era una hiperintensidad en todo el oído interno del pecho, en T1. Ya, tratamiento. ¿Y qué se hace con una enfermedad autoinmune del oído interno? O, bueno, de una hemorragia intralaberíntica. Primero se administra lo que son corticoides, por ejemplo puede ser prednisona 1 miligramo kilo de dosis. Y bueno, en este caso también se administra vasodilatadores y 15 sesiones de lo que es la oxigenoterapia hiperbárica. Y bueno, con lo primero fue que cesó lo que es el vértigo y el tinnitus que también tiene. Pero en sí tiene un pronóstico malo, lo que es por hemorragia intracoclear, así que no es que iba a tener un pronóstico bueno como tal, aún así con el tratamiento. O sea, una hemorragia intralaberíntica, en general, casi no se puede hacer nada, porque ya la misma sangre dentro produce daño en las terminaciones nerviosas. Entonces, cámara hiperbárica, cuestionable. Vasodilatadores. ¿Por qué? Porque no es un problema vascular, es un problema de sangre. Vasodilatadores cuando hay una obstrucción, por decir, una obstrucción de la arteria laberíntica o de la vestibular anterior. En general, corticoides sí, para desinflamar un poco la respuesta. Para una sordera súbita, el tratamiento es corticoides. Para una enfermedad autoinmune, el tratamiento es corticoides. Pero cámara hiperbárica y vasodilatadores no está aprobado. Se utiliza de todo, se ponen de todo. Pero ya cuando tienes diagnóstico, otra cosa que no es este, también puede ser un schwannoma. Muy raramente, hemorragias del schwannoma pueden dar vértigos, pueden dar sordera súbita. El schwannoma, lo típico es que dé acúfeno y ¿cómo se llama? Inestabilidad. La de la cámara hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, mencionaba en el artículo de que no había sido registrado antes por otros autores, recién en ese caso lo estaban implementando. Por eso, para reducir la hipoxia tisular. ¿Perdón? Para repetir un poco de la hipoxia tisular.
Bueno, 12. Ya con 12 ¿cómo se les puede poner un caso? Traten de poner casos fáciles para que se puedan sustentar más. Entonces, cogen casos muy raros. Sordera súbita con vértigo es una sordera súbita que a las horas se produce vértigo. Y eso es generalmente viral, pero la segunda causa es infarto. Otra causa que, por ejemplo, yo encontré me pareció interesante fue por la enfermedad de Meniere. Pero como también otro grupo creo que Lo que pasa es que el Meniere no comienza con vértigo y después con sordera. Comienzan juntos. O sea, la primera crisis de Meniere es sordera súbita con vértigo. La primera crisis de Meniere es sordera súbita con vértigo. Cuando ya se repite, a los meses o años se repite, recién haces el diagnóstico de Meniere. No haces el diagnóstico de Meniere en la primera crisis. Eso es importante. Ya. 12.